Bienvenidos a la entrevista central de esta semana aquí en los podcasts con Ricardo Ferro. En esta ocasión nos acompaña el ministro de la Vivienda de nuestro país, un joven talentoso, egresado de la universidad pública, que ha tenido muchos reconocimientos a nivel internacional y que para el país es un orgullo poderlo tener en una de las carteras más importantes, como es precisamente donde se toman las decisiones del ordenamiento territorial por un lado y también de ese derecho fundamental que es la vivienda. Ministro, bienvenido a estos podcasts con Ricardo Ferro. Representante, estoy muy contento de estar aquí en su podcast. Además que esta conversación me llena de ilusión porque usted combina dos cosas. De una parte, la política electoral y de otra, el diseño y la ejecución de política pública. Este ministerio, por ejemplo, es su casa. Acá lo recuerdan con mucho cariño en el Ministerio de Vivienda, su paso aquí como funcionario público. Entonces encuentro muy oportuna y muy entretenida este espacio y esta conversación. ¿Qué significa para usted ser uno de los 100 jóvenes del mundo que son considerados los mejores influenciadores o los más importantes influenciadores? Representante, yo creo que esta nueva generación, esta generación de los millennials, está derrotando una peregrina idea que hizo carrera durante muchos años, y es que la gente joven escogía entre dos cosas, entre su formación y entre su experiencia. Una de las particularidades que tiene esta nueva generación es que en la medida en que va estudiando, va trabajando. Por eso, cuando llegan los 30, los 35 años, muchos han acumulado 10, 15 años de experiencia relevante en sus carreras de la mano de una muy buena formación. Y yo creo que en cierta medida el presidente de la República reconoce la existencia de esa nueva generación y de esa preparación nombrando un ministro de 33 años en ese momento. Y aquí estamos dándole estramilla, haciendo un esfuerzo más que proporcional para demostrar que en efecto estamos listos. Ministro, ¿cómo encontró el ministerio? Este es un ministerio muy importante para Colombia, es un ministerio muy bonito, es un ministerio joven, el más joven de los ministerios. Bueno, se acaba de crear el Ministerio del Deporte, pero hasta que no entre en funcionamiento somos el más joven de los ministerios de Colombia, pero en un periodo relativamente corto de tiempo se han logrado hacer unas transformaciones impresionantes. Este país en solo 10 años ha reducido casi a la mitad su déficit habitacional y en un periodo de 20 años aumentó 20 puntos la cobertura de agua. La verdad es que la nuestra en los últimos años, de la mano del crecimiento del PIB per cápita, ha sido un salto cuántico en términos de vivienda, pero hoy yo diría que estamos en un punto, yo le llamaría una revolución incompleta, porque si bien hemos avanzado mucho, nos hace falta el segmento más difícil, y usted sabe que cuando uno habla de universalización de casas o de prestación del servicio de agua, de saneamiento básico, lo más difícil siempre es la última milla, el último pedacito, llegar a los más pobres. Y en ese propósito estamos, tenemos un equipo de trabajo insuperable, y digamos que el Congreso de la República nos ha acompañado desde el punto de vista del presupuesto para que podamos desarrollar programas y tener una oferta institucional muy robusta que nos va a permitir cumplir unas metas muy ambiciosas que nos trazamos en el plan de desarrollo. Ministro, siempre la preocupación en un ministerio como estos es que usted ahorita mencionaba la universalización, y es que por el objetivo de aumentar cobertura o llegar a la universalización se olvida de la calidad. ¿Cómo poder compatibilizar en este periodo, por ejemplo, la calidad en materia de vivienda, que siempre es una queja que ha existido, por cuanto siempre se dice, hombre, por estar haciendo tantas casas, se les olvida que tienen que ser de más de una habitación, que tienen que tener unos espacios donde se respeten los derechos de los niños, donde realmente haya una calidad en esa vivienda, ministro? Esa reflexión es muy importante, representante, porque cumplir las metas de cobertura a costa de la calidad es un ejercicio relativamente trivial. El gran desafío de política es que podamos llegar a los más necesitados sin sacrificar calidad. Cuando uno habla de calidad de vivienda, yo diría que uno debe tener en cuenta dos dimensiones. Hay una primera dimensión que tiene que ver con la casa en sí misma, con la estructura, con los materiales, pero hay una segunda que este ministerio ha reivindicado, y el presidente Duque desde la campaña lo dijo, y es que la calidad de la vivienda también está en el urbanismo, en la infraestructura complementaria, en la construcción de barrio, en los espacios, en la ciudad, en la cercanía que hay hacia los bienes públicos. Entonces, respecto a lo primero, este ministerio reglamentó, por ejemplo, esa ley anti-space que fue tan famosa, que fue de iniciativa del Congreso de la República en la pasada legislatura, esa ley anti-space, que es la de vivienda segura, que permite garantizar la calidad de los materiales, de la estructura y de los diseños. Digamos que esa reglamentación la sacamos adelante, mandando un mensaje importante para los compradores. Pero también hay un tema
que para nosotros es fundamental, y es que la vivienda social tenga buen diseño y sea bonita. No puede ser que los acabados, una buena fachada, un buen diseño sea un atributo exclusivo de los estratos 4, 5 y 6. Y si algo hemos visto nosotros en los nuevos proyectos de vivienda es que son proyectos perfectamente equiparables con el estrato 4, con el estrato 5 desde el punto de vista de su diseño. Pero también está lo segundo del urbanismo. Nosotros somos unos obsesivos en que cada proyecto de vivienda tenga infraestructura social complementaria, hospitales, colegios, centro de desarrollo infantil, parques, polideportivos. ¿Por qué? Porque la política de vivienda moderna no termina con la entrega de las llaves, comienza con la entrega de las llaves y está migrando un poco hacia el concepto de hábitat y construcción de ciudad. Digamos que en eso es uno de los fundamentos que nos inspira y es uno de los elementos capitales de la forma en la que concebimos esta política. Ministro, eso suena muy bien, pero cuando uno va a ver los cierres financieros y va a ver los recursos tan escasos que hay, ¿cómo hace usted para lograr que todas esas posibilidades en materia urbanística y en materia de calidad de vivienda se puedan materializar en los estratos más bajos, ministro? Juntando esfuerzos. Juntando esfuerzos. Es muy difícil pretender tener vivienda de calidad, tener vivienda para los más pobres y pensar que la nación puede, a través del mecanismo presupuestal, del cobro de impuestos, de la asignación de recursos en el presupuesto, cubrir todo este desafío. Por eso nosotros insistimos mucho en los esquemas donde participa el gobierno nacional, participan también las entidades territoriales y participan las familias beneficiarias. Entonces, por ejemplo, el programa Mi Casa Ya, un programa que se diseñó en el gobierno anterior, lo recibimos y lo estamos ampliando, lo estamos profundizando a través de Mi Casa Ya, con un aporte muy importante del gobierno nacional, pero un esfuerzo también de parte de las familias, podemos llegar a la base de la pirámide. Semillero de Propietarios, un programa que nos llena de inspiración, es una suerte de módulo de Mi Casa Ya, que también con un esfuerzo de las familias nos permite llegar a los más necesitados. Los programas VIPA, que a través de las convocatorias VIPA hemos entregado casi, en este gobierno hemos asignado casi 6-7 mil viviendas en lo corrido de estos 10 meses. También el cierre financiero lo apoya en buena medida el hecho de que las alcaldías aporten unos recursos, las gobernaciones también, y se aporten los lotes. Entonces la suma de esfuerzo es lo que nos permite un cierre financiero donde podamos tener calidad y llegar a la base de la pirámide. Yo voy a hablar puntualmente de Semillero de Propietarios, ministro. Ese programa que usted ha venido liderando y que usted le tiene mucha fe a ese programa. Y yo obviamente que también creo que es una gran iniciativa en la medida en que siempre buscamos que la gente sea propietaria de su vivienda. Y en el nicho donde más posibles propietarios hay es en los arrendatarios. Es ahí donde hay más propietarios. ¿Usted cree que con cuántos arrendatarios va a convertir en propietarios durante su paso por el ministerio, ministro? 200.000. Esa es la meta. Eso es con cifras. Esa es la meta del presidente Duque, esa es la meta de este ministerio. 200.000 familias. Vamos a sustituirle la condición de arriendo por propiedad a través de este instrumento. Y es que, representante, a mí me mortifica mucho que en Colombia el 43% de las familias paguen arriendo. Mi Casa Ya ha sido un instrumento muy poderoso, buenísimo, pero tiene un problema. El problema es que todavía no estamos llegando a los que ganan un salario mínimo. Los beneficiarios de Mi Casa Ya que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos son solo el 18%. Entonces el programa es bueno, es progresivo en sí mismo, pero tenemos que llegar a la base de la pirámide. ¿Y cuál es el principal problema que tiene la base de la pirámide hoy para comprar una vivienda? Y es que le toca escoger entre pagar el arriendo o ahorrar la cuota inicial. Es inverosímil pensar que familias que gastan hasta el 70% de sus ingresos mensuales en arriendo, no en comida, en arriendo, puedan ahorrar adicional al arriendo la cuota inicial para comprarse una vivienda. La verdad es que son familias que hoy, tal como está diseñado el esquema, están condenadas a ser arrendatarios de por vida. Semillero de Propietarios lo que hace es que a través de un subsidio de arrendamiento les libera ingreso disponible, pero ingreso disponible que no se va para gastos ociosos, que no se va para vacaciones, un ingreso disponible del cual una porción se tiene que ir a construir la cuota inicial de la casa. Entonces los ayudamos a ahorrar y el gran premio al ahorro después de 24 meses es el crédito de vivienda que les va a permitir, con lo que pagaban por un ahorro, por un arriendo antes, finalmente convertirse en propietarios. Mire que hay mucha gente del Tolima que sigue este programa, no solamente a través del canal del Congreso, sino también a través de las redes. Y déjeme compartirle una estadística, hay 2.500 familias ya en el Tolima que se han inscrito a Semillero de Propietarios. Qué bueno. 2.500, es una cifra maravillosa, se equipara casi a los estímulos que hemos dado desde el punto de vista de Mi Casa Ya. Entonces yo sí tengo la ilusión que por lo menos en el Tolima podamos a familias informales de estrato 1 y que ganan hasta 2 salarios mínimos cambiarle la realidad en términos de propiedad.
una pregunta que la respuesta debería ser obvia, pero de pronto no tanto. ¿Se supone que ese arrendatario quiere comprar en la propia casa, en la casa en donde está viviendo, o puede ser una casa distinta? Hay un elemento que parece filosófico, que parece que fuera de forma, pero que para nosotros al final del día es de fondo. Y es que el arrendatario, el beneficiario, va a tener la posibilidad de escoger qué vivienda arrienda y va a tener la posibilidad de escoger qué vivienda compra. Es un tema de filosofía, pero es muy poderoso. ¿Por qué? Porque es que aquí no hay un sorteo. Aquí no vamos a coger a la familia y decirle, mira, te tocó esta construcción. No, 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 no. Nosotros somos convencidos que a través de la libertad de elegir, nosotros reivindicamos los derechos de la ciudadanía. Darle a la persona la posibilidad de escoger un estímulo de demanda. Yo quiero arrendar esta vivienda o quiero comprar esta vivienda, es lo que nos va a hacer la diferencia. Entonces la respuesta es no. Pues puede ser la misma en la que está viviendo eventualmente. Nosotros ponemos unas condiciones en materia de calidad justamente. Para nosotros es importante que se cumpla la norma de sismoresistencia, que sean viviendas que aunque usadas algunas, se hayan construido después de 1990, que cumplan unos requisitos mínimos en términos de espacio. Pero mire esta reflexión, por ejemplo, que es muy válida para Bogotá. Uno no le puede decir a una familia, yo quiero que usted viva en una vivienda nueva en un barrio del norte pequeñita. Si la familia trabaja en otro lado o quiere una vivienda más grande porque tiene 4 o 5 integrantes en su familia, el Estado no puede modelar eso, sería imposible tratar de parametrizar las preferencias de la sociedad, por eso lo dejamos toda la elección del ciudadano. Ministro, como si usted no tuviera chicharrones aquí, ahorita le va a tocar liderar la vivienda rural. ¿Qué significa para usted estar al frente de la política de la vivienda rural en Colombia? Porque no solamente es construir vivienda, es la política de vivienda rural la que va a estar al frente de su ministerio, ministro. Ese ha sido un gran debate internacional, si los responsables de la vivienda rural deben ser los ministerios de vivienda o los ministerios de agricultura. Experiencias internacionales hay de todo tipo y de todos los colores, pero si uno quisiera sintetizarla, yo lo diría de la siguiente manera. Aquellos países que tienen unos déficits de vivienda muy pequeñitos en el campo, la vivienda rural es un problema del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque el tema no es de acceso, es más bien cómo dentro de la unidad productiva rural, la vivienda es parte de la misma. Entonces es un tema más de desarrollo productivo, la vivienda como un elemento de desarrollo productivo. En los países como Colombia, donde todavía tenemos un déficit en materia de acceso, construir vivienda es el propósito, cerrar los déficits habitacionales. Entonces yo creo que el Congreso de la República reconoció eso, que el gran desafío era el cierre del déficit habitacional en el campo, y por eso la vivienda rural viene a partir de enero para el Ministerio de Vivienda. Yo le diría como varias cosas. Una primera es que estamos haciendo un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Agricultura para que esta sea una transición ordenada. Estamos en un momento, ministro, en materia de ordenamiento territorial, ya que usted menciona todo este tema de urbanismo, en el cual preocupan la cantidad de instrumentos de planificación que tiene el país y cómo en determinada medida comienzan a chocar unos con los otros. Entonces tenemos a los municipios haciendo los POT, bueno, ahorita los planes de desarrollo con enfoque territorial en determinadas zonas del país. Tenemos también los planes de desarrollo con la competencia departamental, tenemos los que hacen las corporaciones autónomas regionales y tenemos también la posibilidad que para determinados temas de interés nacional llegue el gobierno nacional y también ordene determinados territorios. ¿Qué ha pensado el ministerio para poder articular todo ese tema de la ordenación territorial en Colombia? En efecto, yo creo que la misma pregunta revela, desnuda la complejidad que tiene el problema del ordenamiento territorial en Colombia. Es denso, es complejo, tiene muchas instancias, tiene muchos actores y al final del día, yo lo diría así sin temor a equivocarme, Colombia es un país que está en una crisis de ordenamiento territorial. No puede ser que teniendo un tanto más de 1.100 municipios, 853 tengan el POT desactualizado. Y nos hemos puesto como país unos límites de tiempo para actualizarlos y esos plazos no se cumplen. Y no se cumplen, yo diría, principalmente porque hoy en día actualizar un plan de ordenamiento territorial para un municipio es un martirio. Hoy en día, y usted lo sabe muy bien, el presupuesto del ministerio es un presupuesto de inversión. Nosotros no podemos hacer gasto, lo que dicen los expertos en contabilidad, no podemos tener un OPEX, nuestro presupuesto es para un CAPEX.
pero es muy importante que el ministerio reconozca que aquellos municipios que no tienen los recursos ni las competencias desde lo técnico, hombre, la nación le financie esos estudios. Y lo segundo, que podamos racionalizar el número de estudios que se requieren para actualizar un POT. Esos dos instrumentos son de ley y yo estoy completamente seguro que con el apoyo del Congreso de la República vamos a poder cumplir esa meta, vamos a poder establecer la meta y dotar al Ministerio de instrumentos para que le ayudemos a las entidades territoriales a cumplirla. Ministro, tuve la posibilidad de estar en la convención bancaria, donde usted le dio un parte de tranquilidad, o usted dio un parte de tranquilidad en esta convención bancaria sobre el tema de la vivienda en Colombia. Siempre se ha hablado que el tema de la vivienda es cíclico, y bajo esa premisa de que sea cíclico, ¿en qué punto cree usted que nos encontramos en este momento de ese ciclo en la vivienda en Colombia? Nosotros nos encontramos en un momento del ciclo que se llama la recuperación. Entonces, estuvimos en un momento de boom que fue coincidente con el minero energético. El sector empezó a perder tracción y desde finales del 2016 el sector está creciendo en terreno negativo. Cuando llegamos al gobierno llevábamos casi 7 trimestres, 6, 7 trimestres de crecimiento negativo consecutivo. Para que los televidentes tengan un orden de magnitud, esta es la crisis en el sector de edificaciones más larga después de la ELUPAC. 6, 7 trimestres, uno tras otro, creciendo de manera negativa. El gobierno del presidente Duque lleva 3 datos de crecimiento. 2 han sido positivos, los primeros positivos en este periodo de 2 años y medio, y el último que salió mal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estamos todavía en un proceso de consolidación de esa recuperación. Nosotros tomamos unas medidas para acelerar ese proceso de recuperación y esas medidas las hemos dividido en 2 dimensiones. Hay unas que tienen que ver con la vivienda de interés social y hay otras que tienen que ver con la vivienda de más alto valor. ¿Por qué la diferenciación? Porque en la vivienda de interés social al país no le está yendo mal. Las iniciaciones crecen al 15-18%. Eso es muy importante. Vienen de decrecer el año pasado y ahora crecen al 15-18%. Eso quiere decir que en Colombia, vivienda de interés social que se construye, vivienda de interés social que se vende. No hay una problemática en la vivienda de interés social. En cambio, en la vivienda de más alto valor, se fueron acumulando durante 7 años inventarios. Hoy tenemos más de 8.000 unidades de vivienda que se construyeron de alto valor y que no se vendieron y que ponen en serio problema a los constructores desde el punto de vista del financiamiento porque no tienen recursos para iniciar nuevos proyectos. Mientras no desacumulemos esos inventarios, es muy difícil pensar que el sector no bis le vaya bien. Entonces empecemos con el sector de la vivienda de interés social y quiero compartir una noticia que es maravillosa, por ejemplo, para el Tolima. Porque mire que en el Tolima pasa una cosa muy particular. Tenemos unos recursos de las cajas de compensación familiar que son unos recursos que sirven como cuota inicial para la compra de vivienda de interés social y tenemos otros del gobierno nacional. Esos recursos hoy en día están compitiendo y los usuarios eligen o me voy con la caja o me voy con el gobierno, pero hay usuarios que incluso el aporte de las cajas o del gobierno no son suficientes para su cierre financiero. ¿Qué queremos? Que podamos sumar esos subsidios. Y escúcheme esta noticia, vamos a entregar hasta 50 salarios mínimos a las familias más pobres de Colombia para que tengan esa cuota inicial para comprar su vivienda. Eso es maravilloso, porque estamos hablando de 41 millones de pesos. Pensemos una vivienda de 80, 85 millones, donde la familia arranca con 41 millones de pesos de subsidio a la cuota inicial. El Fondo Nacional del Ahorro, un banco privado, le presta los 40 millones restantes. Y de ese préstamo, 4 puntos de la tasa de interés, que puede ser la tercera parte de la cuota, la paga el gobierno nacional. Entonces son una serie de medidas, están estas y otras, pero el mensaje en general que yo le daría a todos los que nos escuchan a esta hora es que nunca antes había sido tan fácil en Colombia comprar vivienda. Ministro, el tiempo se me está acabando y me va a quedar debiendo usted una próxima entrevista para hablar del tema del agua, que es un tema muy importante en el país, pero ya me toca ir cerrando. Oiga, ministro, y para ir cerrando con temas un poco menos de su cartera, usted es millennials, igualmente, o sea, por su edad, es un ministro joven, es un ministro que también le tocó cuando antes de ser ministro, yo les decía al principio de esta entrevista que usted estudió en la universidad pública, en la Universidad Nacional, que me imagino que jugó PlayStation, ¿no? Esas maquinitas que le gustaba, me imagino que también hizo deporte. ¿Cómo compatibiliza hoy en día su vida como ministro con su vida personal siendo tan joven, ministro? Yo creo que la función pública en general impone grandes desafíos en el balance de la vida laboral con la vida personal, pero en particular a un millennial se los exacerba. Se los exacerba porque
en efecto cambian muchos de los hábitos pues para poder atender ¿Se siente un viejo joven o no? Más o ¿No se menos, siente vea, un viejo usted ahorita joven? que decía lo del PlayStation, no es falso. Yo he tenido todas las consolas de videojuego ¿Cuál y juego antes le de gusta entrar más? juego mucho FIFA Ah, y soy buenísimo. ¿Usted juega? Sí, pero hace rato no juego, pero Lo tiene invito que a dar que... su nombre. Mi nombre del Xbox Live. Yo lo que siento es que tengo una gran responsabilidad, no solo la inherente a la cartera, sino que le estamos demostrando, y este es un gobierno de gente joven que le está demostrando al país que se puede ser joven y tener la preparación y la experiencia. Es un gran reto, ministro. Es un gran reto. Entonces yo me siento muy orgulloso no solamente de estar representando a la provincia, de estar representando a la universidad pública, sino también en cierta medida a todos esos jóvenes que, como ha pasado también en el sector privado, le quieren demostrar al país que antes de los 40 años se pueden materializar buena parte de los sueños profesionales. Bueno, ministro, pues muchas gracias. Ahí tenemos al ministro de Vivienda de nuestro país, una persona preparada, un pilo joven, talentoso, con ganas de trabajar por nuestro país, que en este primer año que ya termina o que ya terminó esta primera legislatura en el Congreso de la República, ha podido entablar con el Congreso un diálogo muy propositivo, él desde el Ejecutivo y nosotros desde el Legislativo, y quería que hoy lo tuviéramos acá para que nos contara todo lo que ha sido esta gestión. Ustedes lo han escuchado con cifras, siempre atendiendo pues a las preguntas, no desviándose en sus respuestas, sino buscando poder que los que lo escuchan a él puedan entender en palabras muy fáciles toda la gestión que se está haciendo aquí al frente del Ministerio de Vivienda. Ministro, muchas gracias. Quedo pendiente de la nueva invitación y de nuestro duelo en PlayStation. A ustedes muchas gracias y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana con un nuevo invitado aquí en estos podcasts con Ricardo Ferro. En el tema de la semana queremos preguntarles a ustedes, salimos a la calle para que ustedes nos cuenten qué opinan de que ahora las personas van a poder consumir licor y sustancias psicoactivas en los parques, en las plazas, en los espacios públicos. Queremos oír su opinión. Esta semana hicimos un plantón en la Plaza de Bolívar en Bogotá, en el Centro Democrático, precisamente para protestar por esta posibilidad, porque estamos convencidos que hay que defender la familia, que hay que defender a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y que no podemos permitir echar para atrás en esta lucha que se ha emprendido por parte del gobierno del presidente Duque en contra del microtráfico, de los jíbaros, de los expendedores de droga. Y queremos nosotros que nuestros niños y jóvenes sientan el apoyo de toda la sociedad colombiana.